Citas aquí en la radio en el día de hoy. Y mirá qué día que llegó. Bueno, Juan Matías Paonesa es defensor del pueblo de la ciudad de Posadas, que cuando asumió, el día que asumía lo tuvimos acá. Sí, 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 sí. sí. Salí corriendo del HCD y vine. Es verdad. Bueno, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente. ¿Cómo están? Gracias por Bien. recibirme nuevamente. Ya pasaron unos meses de Sí, sí, gestión sí, y sí, sí. Claro, nos volvimos a juntar como era prometido. Claro. es verdad. ¿Sigue con el mismo Sí, entusiasmo en el más cargo vale. con el que arrancó? Sí, más vale. Y con más ganas ahora que me interioricé más y tuve la oportunidad más territorial. Sí, Ah, sí, sí, sí. perfecto. Claro. Bueno, qué tema, por lo menos el de hoy, que estamos tratando en la radio, ya desde ayer, en el diario también, y tiene que ver con un reclamo puntual por ahí, ¿no? Y después vamos a hablar de los otros reclamos, que también los hay, pero en este caso, las facturas que vinieron Sí, montos abultados en la última entrega. sí. Y hay vecinos que dicen, bueno, ¿qué fue lo que pasó en el medio? ¿Cómo tanta diferencia hay entre una facturación y la otra? Claro. Bueno, nosotros, como ya estábamos hablando Sí. previamente, hacemos mucho énfasis porque creo que antes de quizás poder hablar de todo esto hay que hablar de lo que es el reclamo formal y la queja formal ante el EPRAC, que es el ente regulador, ¿no es cierto?, de la prestación del servicio de agua que lo puede prestar SAMSA, en este caso en la ciudad de Mm, Posadas. Esta cuestión de la boleta, siempre también insistimos, hablamos con los vecinos. Tenemos un diálogo muy fluido con el ente regulador del EPRAC para controlar estas cuestiones, pero siempre lo hacemos de una manera particular, individualizada. No es lo mismo un caso en el que pueda haber pérdida, puede haber errores de facturación, de que los Sí. pueda ujú, haber. De medición también. De medición, totalmente, todas estas cuestiones las puede haber, pero siempre varían de un caso a otro, por eso siempre somos insistentes a que el vecino cuando hace el reclamo, si bien vamos a una reunión, por decir un ejemplo, en un barrio de Itambémini, le decimos, che, acérquense con su... Si sabemos que la temática a la que nos invitan a hablar los vecinos, tema agua o tema luz o tema lo que fuere, por favor acercarse con la boleta. Entonces nosotros podemos individualizar cada ujú. caso particular, enseñar a entender las mediciones que se hacen y por supuesto tomar el reclamo y en el día o al día siguiente formalizarlo y trasladarlo directamente al EPRAC. Ujú. Tenemos, considero yo, que una buena Claro. relación con el EPRAC. Paonesa, en el último tiempo, ha crecido la cantidad de reclamos justamente en el tema de SAMSA, en el caso de ustedes, EMSA también. Bueno, lo que hoy hablaba con el equipo, porque si bien yo no lo manejo en el día a día Sí. al canal que ingresa con las consultas o reclamos, porque lo manejan los chicos del área territorial, que son los que concentran, y si es una cuestión particular la vemos entre todo en equipo, pero me acerco y hablo con los chicos en la oficina, les digo, chicos, aumentó este mes o el mes pasado en Ujú. comparación a, no sé, agosto del año pasado, el reclamo por tarifa. Me dicen los chicos, no aumentó, ¿por qué? Porque para nosotros es moneda corriente esto de... que no quiere decir que ahora que Sí. se esté dando, ¿no es cierto? Esto es Claro. lo que nos ingresa a nosotros como reclamo o consulta, es moneda corriente estos problemas de facturación, multas, pérdidas. Ujú. Entonces, no hay una variación en los meses. Notable. Exactamente. Nosotros tenemos una suerte de margen de incremento en estos Ujú. meses que hace calor, pero no quiere decir que haya saltado a decir, no sé, 100 reclamos por mes a Ajá. 800 Claro. reclamos en este mes. Claro, por ahí falta, digo yo, falta conocimiento de nosotros como usuarios porque de repente, desde Defender, que es un organismo donde la gente Una va, asociación civil, sí, sí. exacto, bueno, dicen, nosotros acá recibimos una gran cantidad de denuncias. Sí, Hablábamos con el EPRAC, dice, acá llegó una nota con el pedido de 7 denuncias, ¿no? sí, sí, Y sí, sí. entonces uno dice, ¿está mal encarado? ¿No sabemos bien dónde tenemos que ir? ¿Falta asesoramiento? ¿Qué está pasando allí en el medio? Porque de repente, bueno, hay una gran diferencia entre 7 y 40, Sí, y yo 50 por día. Sí, 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 le sí, sí. agregaría algo también a lo que está diciendo Sí. Lodi respecto al tema, o descree de
el organismo Claro. del EPRAC o de Defensoría del Sí, Pueblo. sí, sí, sí. También. Nosotros siempre contamos estas cuestiones de que es importante realizar la denuncia o el Sí, reclamo, por más que a veces digamos otra vez hay que hacerlo. Por favor, es un mensaje, para nosotros al menos es un mensajito al sí. número de la Defensoría del Pueblo o inclusive en los canales de atención que puedan tener el EPRAC o inclusive el organismo que, perdón, la empresa que presta agua, que es SAMSA en este caso, Ujú. hacer los reclamos, guardar el número de reclamo, hacerlo 2 veces si hace falta, o sea, volver a llamar al número de atención. ¿Por qué? Porque sobre el reclamo es cuando nosotros podemos accionar formalmente con esta suerte de poder que nos brinda la Carta Orgánica para intimar o al organismo regulador o a la empresa para que se revea esta situación en profundidad y Ujú. teniendo los elementos que corresponden. Porque otra cosa también nosotros decimos siempre, no hay que fijar, por supuesto que uno ve el monto en peso y Sí. decir, Ujú. pero siempre hay que tener en cuenta cuál es el número de medición, que en este caso para la Ujú. prestación del servicio de agua son los metros cúbicos que uno consume. Ujú. Entonces prestar atención. Inclusive la boleta también tiene un historial de consumo, que esto también nos da una Bueno, pero pauta. lo que pasa, Juan Matías, Sí, ahí es el problema. claro. Hay gente que Sí, dice, sí, sí, yo sí. tengo un historial de consumo y la Sí, verdad que no recuerdo, pero vamos a ponerle 10 sí. de Sí, consumo, sí, ¿no? sí, sí. Y dice, vengo así durante todo el verano, Sí, que es sí, sí. los meses donde uno consume más agua, y de repente me saltó a 25 y no entiendo qué pasó, porque no gasté más, Sí, no sí, sí. nada. ¿Y ahí qué tengo que hacer? Bueno, ahí está esa herramienta de decir, porque quizás no todos los vecinos lo saben o se guían más por el monto económico, que está bien, es lo que impresiona, Ujú. pero hay que tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque sobre ese monto de consumo es cuando puede realizar el reclamo y venir a ampararse con nosotros dentro Ujú. de las atribuciones y el contacto que nosotros tenemos con el EPRAC para decirle, che, ¿por qué esta boleta, este número de conexión Ujú. puntual le pasó esto? Así ellos pueden realizar la inspección adecuada y en caso de seguir Pero presentando parece inconvenientes, sí, parece ser que nunca el usuario tiene la razón, porque no, usted claro. consumió más, y entonces, ¿y cómo le discutís ahí si en la factura me aparece esto? Pero vos decís, pero señor, yo no consumí lo mismo. ¿Se entiende a Sí, lo sí, que sí, voy? claro, sí, sí, sí. Bueno, ahí es donde nosotros insistimos en que se hagan las revisiones técnicas correspondientes, ya sea fuera o dentro de la casa, por estas Ujú. cuestiones de las pérdidas, como para poder después accionar lo que sean las cuestiones de reembolso o Ujú. inclusive descuentos en las boletas posteriores, que es una metodología que SAMSA utiliza cuando hay esta suerte de sobrefacturación o errores en la facturación. Hemos tenido casos positivos, no digo que en todos los casos sea así, porque hay veces donde hay que insistir y también trabajamos con defensa al consumidor. Ujú. A raíz de otras Sí. cuestiones empezamos a trabajar con defensa al consumidor y vamos a empezar a tratar estos casos para concentrarlo a través de ellos. En casos de que haya o una insatisfacción del consumidor o una notable, a ver Ujú. cómo sería, falta desde el ente regulador y también desde la empresa prestataria. Claro, porque da la sensación de que pagás y después reclamás. Y Bueno, eso. o te dicen por ahí, viste, Claro, bueno, sí. hubo alguna Sí, sí, falla, sí, O hubo está algún siempre esto. el Sí. eslogan ese que primero la empresa privada siempre te dice, pagás, después Bueno, lo quejate. que pasa es que Sí. también es un principio del derecho, quizás injusto, ¿no es cierto?, que se llama solve et repeat, que Mm, se llama pague, después reclame. Sí, claro. sí, 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 es una cuestión particular. Lo que pasa es que si uno está pagando, está asumiendo que consumió. Y en muchos casos, como te vuelvo a decir, la gente dice, pero Sí, no, no ni sé qué hablar de pasó. que hay montos que son exagerados. No nos han llegado reclamos había visto 800 Sí, mil, casi no, Sí. 800.000. no Sí. nos han llegado ese tipo de reclamos, pero de que es posible, es posible. Y lo Es fue, un de hecho, consumo sí, claro. gigante, porque 800 mil son una suerte de 200 metros cúbicos, que es, Una Sí. locura. no sé si Sí. llenaríamos el piso entero de agua. No. quizás. Claro. En el último tiempo también se observa, al menos en la sociedad, en los usuarios, respecto al tema de los reparos que se ponen a los organismos de contralor justamente de empresas privadas, el Sí. caso del EPRAC y el caso de la Defensoría. ¿Pasa lo mismo? Digamos,
este descreimiento de la gente, por ahí no voy a hacer la denuncia Sí. porque nunca resuelve nada. ¿Le pasa a ustedes también? Sí, sí, nos pasa y entendemos que no en todos los casos son, a ver, positivas o como le Sí, gustaría al usuario, en este caso claro, particular, que fuere la resolución. Nosotros intentamos siempre poner esas herramientas de intermediación para llegar a lo mejor, eh, pero yo no podemos obligar y reconozco claro. que no siempre se llega al buen puerto que el usuario o el administrado desearía. Claro, hay un porcentaje respecto que tenga la Defensoría, decir, bueno, de todos los casos que se nos plantean, de los Sí, reclamos, sí. tenemos cierto porcentaje de ¿Resolución? resolución. ¿Tienen? No sé si tanto es la palabra resolución, porque en algunos casos inclusive se trata de asesoramientos o derivación. Sí, Intentamos siempre darle, porque nosotros por reclamos o por cuestión o por cualquier cuestión, intentamos abrir un expediente cuando toma entidad y nosotros empezamos a gestionar esa cuestión y todos los expedientes lo perseguimos hasta el final para... Mm, pero nunca implementamos esa métrica de decir resolución barra satisfacción claro. mm. porque creo que no es lo mismo, o sea, a raíz de esto surge de no siempre el administrado se va contento con la solución. Y si tenés que Eh, terminar pagando, no creo que vaya muy no, contento, ¿no? totalmente, sí, sí, Mm, totalmente. Por eso no tenemos una métrica de, Claro. podríamos implementarla ujú, esta de solución o satisfacción del 1 al claro. 5, podríamos implementarla, no digo que esté mal, pero en cuanto a casos que nos acerquen todos los expedientes, Ujú. buscamos siempre cerrarlos en el sentido de buscar una solución, ya sea satisfactoria o no para la persona que la viene a trae Bueno, la consulta. claro, bueno, vamos a seguir, por supuesto, con este tema de las boletas de agua, que justamente nos Sí, tocó sí, hoy el sí. tema, ¿no? Pero además ustedes como Defensoría del Pueblo van recibiendo todo el tiempo Sí, sí, reclamos. El agua, me imagino sí. que encabeza la luz. Bueno, sí, agua y luz, hay esos problemas, vienen esas consultas. Hoy es un poquito, justo en el mes de ahora enero, los meses Ujú, de calor, Sí. está esto de, no sé si tanto por el monto de la boleta, sí por ahí por los cortes o la infrecuencia de agua, los hemos abarcado, es decir, mm, de tantos barrios que sucedió, 15 por lo menos, solo uno vino y nos presentó formalmente la queja y después nosotros hemos ido a hablar con presidentes barriales o referentes que han encabezado quizás las quejas para ujú. intentar formalizarlos y concentrarlos como organismo que tiene esa potestad. Por eso yo siempre insisto con esta cuestión de manden un mensaje, Sí. hagan el reclamo y formalícenlo. Porque en la mayoría de casos donde se presentan estas cuestiones, no se han hecho las quejas formales, por más Mm, que esté Claro. esta cuestión del descreimiento, claro, necesitamos nosotros para accionar, si bien tenemos la potestad de hacerlo de sí. oficio, Ah, perfecto. necesitamos esta cuestión del reclamo, de decir, a partir de qué inicio yo a trabajar. Ajá. Claro. Me quedé pensando yo si es descreimiento o realmente no conocemos por ahí nuestros Mm, derechos y También cómo puede ser, reclamar, también ¿no? puede También ser. puede ser eso. Mm. Sí, 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 también puede ser esta cuestión no sé si ignorancia, sino de no No, saber a no, través de no. qué canal Claro, tal concentrarlo. cual. Y en este caso, bueno, está la defensoría ahí para por lo menos Claro, guiarte, en asesorarte. este caso del agua, ¿ustedes van a actuar de oficio? ¿Están actuando de oficio? ¿Cuál es el tema? Todavía, como en este caso, no podemos actuar de oficio porque solo una persona vino si bien Claro, podemos hacer una consulta, un pedido de informe al EPRAC, lo único que nos va a decir el EPRAC es, a ver, incrementó esto o el volumen de consulta, pero no me pueden decir hasta que vengan, no sé, 10 vecinos a decirme, Ujú, o en este caso, si hay un reclamo de 40 vecinos, ujú, que nos pasen la queja formal por el claro. volumen de los 40, pues en este caso yo no puedo individualizar, porque si no tendría que ir casa por claro. No, casa de todas maneras, preguntando. desde el EPRAC dijeron, fueron muy poquitas Sí, denuncias. sí, Fue sí. una de 7 vecinos. Bueno, eso es lo que nosotros queremos incentivar y concientizar. Tráiganos el reclamo porque no todos los reclamos son iguales. Claro. Varían de cuestión a cuestión y no podría decir esto, iniciarlo de oficio porque no No, sabría claro. dónde ir.
Ujú. Claro, dentro de los reclamos estacionales que se presentan Sí. ahora, el tema luz-agua, ¿cuál lleva la El delantera? agua, el El agua, agua. el agua, el agua. Por EMSA, o sea, por la prestación del Sí, servicio de energía eléctrica, poco y nada. Sabemos que existe, por Ujú. supuesto, y Claro. sobre todo cuando hay cortes programados que quizás se concentran en un lugar, pero puede afectar a la infraestructura de otros lugares, no hemos tenido un desfasaje en esto. ¿Colectivo? ¿Cómo está? Yo creo que ahora en este momento es bajo. Ujú. Es bajo el reclamo. Yo creo que tenemos que esperar a que empiece ese movimiento educativo barra año lectivo como para poder medir este volumen de quejas nuevamente. ¿Y los desafíos que hoy enfrenta la Defensoría, cuáles serían? Ya comienzo de año, ya en realidad ha entrado el año, estamos casi en marzo. Y para este año yo creo que los desafíos serían, por supuesto, mantener ese volumen de respuesta, ojalá positiva para los vecinos, pero también ajustarse a esta suerte de abarcar dinámicamente o en conjunto con diferentes organizaciones los problemas que tenga la ciudad de Posada. No es como antes, por una cuestión de los recursos económicos, no existen soluciones que se puedan resolver de un día para otro y es Ujú, algo en diferentes cuestiones que intentamos abarcarla, ya sea de convivencia, ya sea control de ujú, animales, control de servicios, claro. el servicio, agua, Ujú, luz, sí, sí, sí. sí, 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 prestación sí. del transporte público, estas diferentes cuestiones, trabajarlo en manera conjunta, no aislarse. Hemos tenido muy buena respuesta de reunirse, buena predisposición es la palabra, de Ujú, diferentes organismos para abarcar diferentes temas puntuales. Yo creo que este año el desafío va a ser ir por la búsqueda de soluciones de manera conjunta y no aislada. Repito, por la Sí, situación económica, sabemos que el municipio hoy no tiene fondos, no sé, para solucionar ujú, una claro. infraestructura o una inversión ujú. gigante en lo que sea. Presupuesto Tema agua, acotado, por claro. decirlo, Ujú, Claro. que sabemos que quizás a veces hace falta esa inversión para una obra puntual y eso hoy no se presenta. Entonces intentar buscar soluciones alternativas y que se puedan llevar a cabo en conjunto. Lo mismo el tema de la seguridad. Aumenta Sí. por diferentes cuestiones, quizás pérdida de trabajo, pérdida de posibilidades, menos flujo de dinero para ciertos ujú, niveles poblacionales que tienen que recurrir quizás a la delincuencia y ahí te afecta otras patas, como por ejemplo el bienestar vecinal, mm, y ahí lo tenés que abarcar en manera conjunta, a ver, no podés tener una patrulla 24/7 Sí. dando la vuelta a la manzana, entonces claro. concentrarlo y trabajarlo a través de los vecinos, a ver cómo Ujú. coordinan los vecinos, cómo coordinan los foros de seguridad, cómo trabajarlo, cómo alarmar un grupo de WhatsApp. Todas estas cuestiones intentamos hacerlo de manera coordinada y buscar soluciones Claro, disruptivas. y ya que estamos hablando del tema de seguridad, ¿cómo viene el tema de las denuncias de los vecinos? ¿Se ha incrementado con respecto a otras épocas, justamente en virtud de esto que estabas diciendo, ¿no? Desempleo, Sí, sí. a Y lo ver, económico también. Claro, gente económico que viene también. de afuera, que con antecedentes y que en definitiva andan por la calle. Uno ve mucha gente en situación de calle, Sí, que muchas veces representa también una peligrosidad para el claro, transeúnte. claro. Bueno, estas cuestiones de la denuncia, que justo es lo que hablábamos hace Sí, un rato, hay que, no sé si desmitificar, sino que insistirle nuevamente a la sí, gente cuando hay estos problemas de inseguridad, por más que haya un descreimiento, hay que hacer la denuncia en las comisarías. No sirve llamar al 900, o sea, sí sirve llamar al 911, a lo que me quiero referir es, Ujú, no es denuncia llamar al 911. Quizás mm, coloquialmente lo claro, llamamos denunciar y levantar el teléfono, marcas 911, pero hacer la denuncia es que te lo tomen en la mesa de entrada de cualquier comisaría en un acta, anoten tu denuncia y ahí recién empieza a accionar el poder del Estado en cuanto a lo que es el control en cuanto a seguridad. Si bien llamar al 911 es para advertir una emergencia o una situación de inseguridad, esto eh,
no haya la denuncia formal como tal. No Entonces, representa, no suma. claro, porque después vos te vas a un cierto barrio donde, no sé, aumentó la inseguridad, por ponerte un número, en un Sí. 500%, por decir Ujú. una cosa. Pero cuando empezás a preguntarle a los vecinos, ¿denunciaste? No. ¿Denunciaste? No, me olvidé, no fui, llamé Ujú. solo al 911. Entonces, Y eso sí, solamente pasar el dato sería, ¿no? exactamente. Mm. Básicamente sería, capaz que hay gente a lo que no le gusta. No, no es una situación para nada Sí. cómoda No, irte no, a la no, para comisaría a nada. decir, vengo a hacer Sí. una denuncia. Para nada, ¿cómo? O sea, no, Ujú. no, no, a nadie le gusta hacer eso, pero queremos insistir porque a través de eso es el único medio formal en que la policía, como poder del Estado, trabaja en conjunto con la justicia para Ujú. empezar a accionar en todo lo que tenga que ver con esta cuestión de inseguridad, ya sea desde recuperar los bienes robados hasta accionar contra la persona que está cometiendo el delito. Bien. Siempre nosotros insistimos con esas cosas de, por favor, hacer la denuncia, que también la policía, desde la seguridad ciudadana, del Ministerio de Gobierno, mejor dicho, Ujú. desde seguridad ciudadana, dicen, por favor, plasmemos la denuncia, que no quede por ahí solo en un mensaje con el foro de seguridad o a través del comisario, o solo una llamada, porque la única forma de que el Estado ponga ese poder represivo sobre las personas que Ujú. están incumpliendo es a través de la denuncia. Y Claro. eso va para todo, ¿no? Exacto. Para todo, ya sea en este Mm. caso denuncia por Sí, sí, seguridad, claro. como para inconformidades de prestación de servicios públicos. Por eso insistimos, acérquense. Es Claro. un mensajito y de ese mensajito nosotros contestamos, bueno, pasame Ujú. tu número de conexión, pasame Claro. esta Claro. información, Bien. Claro. dónde queda, lo concentramos y lo trabajamos. Claro. Paonesa, hablando con la gente que representa justamente a los usuarios en esta queja de Sí, SAMSA, para los próximos días tienen previsto una reunión, van a presentar justamente digamos, no sé si una queja, porque no es una denuncia, lejos de ir a la justicia, sino lo van a exponer y la Defensoría del Pueblo va a participar de si lo hacen público o irremediablemente tiene que terminar con una presentación en... no, no, si lo hacen público y a nosotros nos invitan, nosotros básicamente, perdón la palabra coloquial, Ujú. agarramos víbora con la mano, no tenemos problema de que a donde nos inviten por cualquier inconveniente o conflicto que haya en cuanto a la convivencia o inconformidad en la ciudad de Posada, nosotros vamos a ir. Por más que no sea nuestra competencia, que Sí, no la vamos a saber hasta el momento de estar ahí y claro. Ujú. atenderlo, siempre y cuando nos inviten, vamos a ir. No, no, no la verdad que no tengo idea dónde se va a hacer, desconozco, no nos ha llegado tampoco Claro, no, ni Ujú. solicitud ni intimación, pero nosotros vamos a asistir si estamos invitados a esa cuestión y por supuesto que vamos a trabajar para procurar el bienestar del ciudadano posadeño y Ujú. atender estas cuestiones. Bien, ¿dónde está ubicada la Defensoría del Pueblo y cuál es el número con el que Espera, me podemos... busco el número de teléfono, pero mientras te digo la Bueno, dirección. pero la dirección, el número donde nosotros Sí, podemos, no sé, hacer un reclamo o por lo menos asesorarnos, ¿no? ¿Dónde tenemos sí, 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 que sí. ir o para saber, para que nos guíen en definitiva, ¿no? Sí, bueno, la Defensoría del Pueblo está por Félix Dazzara, entre Tucumán y Santiago del Estero. Acá el punto crucial enfrente de Jefatura. No Ah, se van a olvidar, ni, referencia. ni de casualidad se van a olvidar. Ahí enfrente tenemos la banderita y tenemos un cartel gigante. E inclusive invitamos a todos que se acerquen. Y también invitamos a toda la gente que no puede acercarse, se le cruce el horario laboral, se le incomode, no quiera gastar en el pasaje, en nafta o Ujú. lo que fuere para acercarse, tenemos los canales de atención digital donde con un solo mensajito de decir, Ujú. hola, estoy disconforme o creo que está mal facturada mi Ujú. factura de Claro. servicio, Sí, nosotros ya pedimos la información, ahondamos, concentramos la preocupación o la queja y la Ujú. trasladamos al organismo y le hacemos ese seguimiento. Le Claro, bueno, hacemos ese seguimiento. eso es lo bueno porque en una especie sería como una especie de guía de saber dónde tenemos que Sí, ir, porque de sí. repente yo vengo y le cuento a mi compañero que dice, mira, la factura de tanto me vino
y queda ahí solamente en Sí, eso de sí, que la sí, más factura vino vale, más elevada. vale. Así que está bueno. Están en redes sociales también, así que lo Tenemos buscamos redes ahí. sociales. Te Bien. digo el número de teléfono sin Dale. drama acá: 3764 12 56 11. Ese es el número de atención por WhatsApp. Llamada, lo que les guste o quede más cómodo. Nosotros Ujú. recepcionamos de todo y tomamos y armamos expediente de todos los reclamos para hacer ese seguimiento a ver, proteger al vecino ante Ujú. cualquier cuestión, y lo trabajamos con el organismo regulador, lo Claro. trabajamos con la Ujú. empresa. Por ejemplo, el gran corte de agua o los grandes cortes, lo Ujú. estamos trabajando con el ente regulador y también intimando a la empresa prestataria del servicio. Bien. Bueno, Juan Matías completo, gracias porque siempre estás predispuesto para contestarnos todo, ¿eh? Y seguramente, ojalá nunca necesitemos, ¿no? Nada. Ojalá, sí, la verdad que justo que soy abogado y bueno, ahora Claro. defensor es como que es feo, pero vivo de los males de la No. gente. Bueno, pero te agradecemos en este momento y por haber venido hasta acá a charlar con nosotros un poquito, ¿eh? Esperamos Muchas verte gracias. pronto. Gracias, Muy amable, gracias. muy amable. Gracias, chicos. Gracias, ¿eh? Bueno, allí estaba la palabra de Juan Matías Paonesa, en este caso, defensor del pueblo de la ciudad de Posadas, hablando de varios temas, pero lo puntual hoy, estos montos elevados que llegaron en las facturas de los vecinos en la ciudad de Posadas. 10:30